Bien amigos, el tema del marketing siempre es algo atractivo e interesante, pero el neuromarketing tiene que ver con las neuronas, con el cerebro, con el pensamiento, con otra serie de células y sensaciones. Y hoy día estamos con una persona muy especial, es nada menos que Liliana Alvarado de Marzano, a quien le damos las gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Liliana, gracias por acompañarnos. Gracias, la verdad, por la invitación. Y bueno, estamos con el libro que se llama Brainketing. Ahí lo tienen ustedes, amigos, un libro estupendo. Yo lamentablemente recién me entero que este libro estaba en el mercado, pero lo he ojeado un rato y me parece fascinante. Lo recomiendo de todas maneras para quienes estén interesados en el marketing del pensamiento, de las sensaciones, de las emociones. Acá es algo bien interesante. El marketing es sencillo, conquistar el cerebro de las personas es lo difícil. Así es. Bueno, Liliana, ¿nos ve jóvenes o nos ven adultos? Pero esto tiene que ver con el marketing. Bueno, ¿cómo es el neuromarketing y cómo podemos aproximarnos a este concepto? Ok, en realidad lo que yo trato de plasmar en el libro y lo que realmente es el neuromarketing es tratar de entender cómo es que el ser humano toma decisiones, ¿no? O sea, tenemos una serie de estímulos a los cuales estamos expuestos y cómo es que él decodifica toda esa información y qué es lo que hace que decida por comprar la marca A, la marca B o la marca Z. Hoy día que vivimos en un mundo mucho más globalizado, donde tenemos mucho más marcas que están compitiendo en la góndola por la preferencia del consumidor, tenemos que saber por qué tengo que escoger una u otra marca. Hoy día, con el acceso de la información al cual tenemos todos y con el acceso a la tecnología que también tenemos todos, el tener una ventaja competitiva funcional dura muy poco. ¿Y cómo puedo yo utilizar este tema del neuromarketing como una ventaja con respecto Por supuesto, de otros porque productos? cuando yo comience a entender qué es lo que está sucediendo en el cerebro del consumidor y qué cosa es lo que toma en cuenta para decidir, va a ser mucho más fácil que yo le dé lo que él está esperando. El estímulo necesario. El estímulo necesario, exactamente. Ya, ¿y cómo es que funciona la mente de los consumidores? Paul MacLean en el año 54 descubrió que conforme ha ido pasando el tiempo, los siglos, el ser humano se ha ido desarrollando y ha ido, progresando en el tiempo. Hace miles de años el ser humano simplemente tenía cerebro reptil, un cerebro totalmente instintivo. Los bebés solo nacen con cerebro reptil, por eso lloran cuando tienen hambre, sueño, sed. Este cerebro es el cerebro que nos hace actuar. Hace 60.000 millones de años más o menos se fue desarrollando lo que ahora llamamos el cerebro límbico, que es nuestro cerebro emocional. Ese cerebro lo compartimos con muchos animales. Este cerebro es el que siente. Cuando el bebé nace, a partir del que nace, es que comienza a desarrollar su cerebro emocional límbico. Es decir, la primera parte del ser humano es simplemente una reactiva, instantiva. Instintiva, totalmente instintiva. Hay una racionalidad. Ahí no hay cero racionalidad. Ahí somos puro... instinto. Instinto, ¿no es cierto? Instinto, claro. Lloramos, hacemos esto, lo otro, pero ahí no existe un pensamiento, una idea, una lógica. Para nada. Todavía no. Para nada. Pero eso con el tiempo se va desarrollando. Sí, claro. Y ahí entra el límbico. El límbico es la parte emocional, lo que te hace sentir, a donde guardo todos los recuerdos que finalmente después van a hacer que tome decisiones de determinada manera que ya te lo voy a explicar. Y cuando llegamos a los 7 años más o menos, comenzamos a desarrollar nuestro cerebro córtex, nuestro cerebro racional, el único que nos diferencia de todos los demás seres vivos del planeta. Los seres humanos somos los únicos que tenemos cerebro córtex, ese cerebro que piensa. Entonces tenemos el cerebro que siente, que es el límbico, el cerebro que piensa, que es el córtex, y el cerebro que actúa. El 85% de las decisiones del consumidor son automáticas. Entonces, ¿qué cerebro es el que actuó? Claro, hubo uno de los cerebros que influencia en el cerebro reptil para que actúe. Entonces tengo el cerebro córtex o el cerebro límbico. Alguno de los dos va a influenciar en el cerebro reptil que solamente actúa. ¿Te refieres qué es? ¿O la parte emocional o la parte racional? Exactamente. Una de estas dos ha pesado para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones. Ya, la pregunta es, ¿cuál es el que queremos estimular o podemos estimular? Se ha descubierto, por ejemplo, que el pensamiento emocional o una emoción se procesa 3000 veces más rápido que un pensamiento racional. ¿Qué significa eso? Las emociones son más importantes que la razón. Y si los dos van a actuar sobre el cerebro o van a influenciar al cerebro reptil para que decida,
uno de los dos tiene que decidir. Y si el emocional, el pensamiento emocional, se procesa 3000 veces más rápido, ¿cuál es el que influencia? Básicamente el emocional. Ya, entonces hay que hacer pura emoción. Esto le sirve a los políticos que nos están viendo. Hay que seducir al consumidor. Ayudarlos a que se den cuenta que la parte de los programas en las propuestas políticas, siendo importante, lo que también va a pesar es la emoción que le ponga yo, la envoltura emocional. No es solamente el qué, sino el por qué hago las cosas. ¿Por qué te quiero dar esto? O sea, lo que yo necesito es que el consumidor entienda para qué se están haciendo las cosas, qué se están haciendo las cosas, pero lo más importante es por qué, para qué me va a servir. Ahora, tú hablas acá de Brain Getting, Branding, Brain Social, Brain Summer, Brain Woman, Brain Experience, Brain Neuro y Brain Instinct. Así es. En realidad es un paseo por todos los digamos, matices que tiene este tema del brain, ¿no? Sobre el cerebro, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ya? Y entonces ahí, ¿hasta dónde podemos llegar en la definición de cómo hacer, por ejemplo, un elemento que sea atractivo en una campaña determinada, ¿no? Ok, a ver, quiero terminar, si me permites un ratito, explicar para entender el cerebro reptil. Voy a referirme a Luisito Suárez, este jugador que estaba en una competencia de fútbol, en el fútbol, ahorita en el Mundial, y muerde a un compañero, un italiano. En realidad él no tenía necesidad de morderlo. Es su instinto que pudo más. El reptil salió. El reptil salió, ¿no? Entonces, después justificó, no, que me dijo, que me hizo, exactamente. Ahora, pero hubo una emoción ahí enorme. Por supuesto, hubo una emoción que no lo pudo controlar. Igualito, el mismo caso de Zidane con Materazzi. Dijo, no, que me insultó a la hermana, a mi mamá, me dijo tal cosa. Pero si él hubiera pensado... Y le metió un cabezazo y lo tumbó. Si él hubiera pensado una milésima de segundo. No hacía eso. ¿Tú crees que con 1.500 millones de personas viéndolo en una final no hacía? No haces eso. Eso es totalmente reptílico. Pero tú dices casi que es incontrolable el tema. Claro, no. Es definitivamente. ¿Lo controla la emoción o lo controla el córtex? Normalmente... Kahneman habla del System 1, el System 2. El System 1 es el automático, el que yo trabajo sobre mis recuerdos, sobre heurísticas, tomo decisiones sobre esto. Y el System 2 dice, no, es un pensamiento más elaborado, pero ese consume mucha energía y es el que menos usamos. Entonces, exactamente igual acá. Lo que hace nuestro cerebro córtex es justificar las decisiones que tomas. Y una pregunta, ¿las mujeres y los hombres somos iguales? No, somos totalmente distintos. Pero cuéntanos un poquito de eso. La mujer es mucho más emocional, el hombre es mucho más racional. La mujer, desde tiempos antiguos, el hombre, mejor dicho, para comenzar por el hombre, desde tiempos antiguos salía a cazar. Entonces se preocupaba muchísimo de lo que había alrededor, pero vista completa, holística, ¿no? Y cuando ya se concentraba, ya había descubierto a la presa, se concentraba solo en ella. Por lo tanto, el hombre puede hacer una sola cosa a la vez, porque se enfoca desde hace muchos años antes. No se puede distraer porque si se distrae, se convierte en el alimento del animal. Por lo tanto, no lo podemos distraer de lo que está haciendo, ¿no? Como él competía con otros seres humanos, para ver quién cazaba la mejor presa, entonces le encanta alardear de lo que hace, que no es malo, simplemente estoy contando cómo es. La mujer, en cambio, salía, a pesar de que se quedaba cuidando, porque el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba cuidando a las crías, a los hijos, y se quedaba cuidando a los ancianos. Entonces ella caminaba cerca y siempre estaba buscando y mirando cuáles eran las mejores semillas, los mejores frutos para alimentar a los niños, pero siempre con un oído chequeando si el niño lloraba o si había algún conflicto para ir a resolverlo. Entonces ella tiene la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez, tiene la capacidad, no se ubicaba fácilmente, por lo tanto no se alejaba tanto. Y cuando tú le preguntas a una mujer, ¿dónde queda tal cosa? Y te dice, mira, caminas de frente y en la casa roja volteas a la derecha y frente a la casa de ventanitas azules, ahí está. Tú le preguntas a un hombre y te dice, mira, sigue 3 cuadras a la derecha y volteas en la calle tal y ahí está. Busca el número y ahí está. Totalmente distinto la forma como nos ubicamos, cómo pensamos y cómo decidimos. Interesante, no es que seamos unos mejores que los otros, sino que se complementan, ¿no? Exactamente, esa es la propuesta de mi libro. Claro. No estamos compitiendo, estamos complementándonos. Tenemos diferentes competencias, por llamarlo de alguna manera. Habilidades, competencias, ¿no es cierto? Así es. Qué interesante. Y entonces esto
¿Cómo, digamos, se puede utilizar en el campo ya de las ventas para las personas que nos ven, que son de las pequeñas y medianas empresas? O la misma comunicación. Si tú te das cuenta, la mujer es mucho más emocional y toma decisiones de una manera distinta. Y si consideramos que el 80% de las decisiones de las marcas que se consumen en un hogar lo toman las mujeres, ¿a quién hay que dirigirle la comunicación? A la mujer. Y la mujer es mucho más emocional. A la mujer lo va a comprar porque es lindo, porque le parece que lo necesita, no por las razones funcionales específicas que pues, sí podría comprar el hombre. Entonces, a la mujer hay que seducirla, hay que enamorarla. Coca-Cola nunca me ha dicho por qué tengo que comprarla funcionalmente. Siempre me dice, siempre piensa en la felicidad, en la familia. La chispa de la vida. En la alegría, en compartir. Y eso es lo que nos interesa a nosotras. En realidad nos está vendiendo cómo nos vamos a ver después, cómo vamos a disfrutar después. Cuando hablamos solamente de atributos funcionales, viene otra marca y te pone los mismos atributos, te baja un poquito el precio y simplemente la fidelidad se acabó. En cambio, hoy día, por otro lado, ya no estamos hablando solo de tener clientes fieles, sino tener clientes comprometidos. Cuando yo estoy enamorado, como me estabas contando de tu colaborador que está enamorado. Alejandro Peña, que es el asistente de producción. Él está enamorado y por lo tanto... De su esposa, por supuesto. Por supuesto. Él no mira muchas cosas, porque cuando uno está enamorado no ve los defectos. Cuando tú estás convencido de que esta marca es lo mejor para ti, no le ves defectos y además hablas bien de ella. Entonces, hoy día hemos pasado de no tener un cliente fiel a tener un cliente totalmente comprometido, el engagement de lo que se habla ahora, ¿no? O sea, tú que trabajas en redes sociales sabes que el trabajo de construcción de marca es bien difícil. Es muy duro, muy difícil. Pero una vez que logras tener la fidelidad y el enamoramiento, ese love mark, comienza una etapa fantástica porque eres capaz de perdonar y eres capaz de avanzar. ¿Qué pasa? La marca se construye en años y ¿en cuántos segundos la puede destruir un consumidor insatisfecho? Así. Es difícil, son retos bien complejos. Hoy día, con la comunicación digital, se nos abren puertas de oportunidades, pero también de riesgos enormes. Muchos riesgos. Alguien hubiera podido pensar que este señor, consumidor de a pie como cualquiera de nosotros, tuviera el poder de sacar a Domino's Pizza del mercado nacional. Imposible pensarlo. Hoy día se ha democratizado la influencia. Pero quiero hacer con eso un comentario pequeño. No es solamente el señor que toma la fotografía, es la cadena de errores en los que, incurre la empresa a partir de la fotografía. Estoy totalmente de acuerdo. Todos estamos, al final de cuentas, pasibles de cometer un error en un servicio o producto. Por supuesto. Pero es la manera como reacciona. Exactamente. Y ahí es donde tú puedes aprovechar el error para saltar sobre el mismo. Por supuesto. O hundirte. Así es. Yo creo que ese es el tema. O sea, no es solamente que la marca haga bien las cosas, sino que también reaccione bien, maneje la crisis muy bien, ¿no? Que es lo que tú me dices. Sí. Claro, yo creo que hubo error tras error en la comunicación con esta persona. Tremendo. Además, como somos seres humanos, perdonamos, somos capaces de perdonar. Liliana, qué lindo lo que nos has contado, Lea. Yo estoy seguro que las personas que nos han escuchado están llenos de interés. Yo vuelvo a poner tu libro acá para que las personas lo puedan encontrar. Gracias. Me imagino que las librerías están en Lima. Sí, está en Crisol, ¿no? en Z, sí. Y pueden encontrarte a ti en la UTP. En la UTP, exactamente. Tú eres directora de la Escuela de Posgrado de la UTP del Grupo Intercorp. Extraordinario. Gracias por tu presencia en Redes y Poder. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con el programa.